Bien, entonces vamos a ver el caso en el que tenemos una ecuación diferencial parcial y su desarrollo va a quedar en términos de un conjunto de funciones ortogonales. No sé, funciones ortogonales. ¿Ok? Entonces, en ocasiones, bueno, ya habíamos dicho que una ecuación diferencial parcial no homogénea puede serlo tanto en la forma de la ecuación como en las condiciones de frontera. Vamos a tener entonces la siguiente ecuación de calor. Vamos a tener la ecuación convencional, como ya la habíamos estudiado inicialmente, ¿sí? La ecuación de calor sencilla donde la ecuación en sí es una ecuación homogénea. Además, en esta ecuación, pues lo que tenemos es una varilla que no pierde calor en su superficie. Pero las condiciones de frontera de esta varilla van a cambiar. En el primer extremo, en cuando x es igual a 0, tenemos una condición homogénea, pero en el segundo extremo, cuando x es igual a 1, vamos a tener que la varilla está perdiendo temperatura, ¿sí? A razón de h. Entonces, el cambio de temperatura en este extremo no es constante, no es cero, ¿sí? O sea, sí existe una transferencia de calor y entonces va a existir un cambio de temperatura y va a estar dado con la razón o a razón de esta función. Y vamos a tener también nuestra condición inicial, ¿sí? De la temperatura inicial de la varilla. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, pues, como podemos ver, en este caso tenemos una ecuación no homogénea nuevamente, ¿sí? Pero aquí la cosa que tenemos es que la condición de frontera que hace que el sistema sea no homogéneo, pues no es una ecuación de frontera, es una ecuación de frontera que está derivada, ¿sí? Entonces esto ya nos va a complicar un poco cuando queramos nosotros trabajar con el mismo método de separación y queramos expresar esto o la solución en términos de una serie de Fourier. Vamos a ver entonces qué sucede. Vámonos por pasos. ¿Sí? Bueno, ya sabemos, hacemos el cambio de notación, hacemos la separación de variables y vamos a tener una ecuación para x y una ecuación para t. ¿Ok? Entonces, al resolver nuestra ecuación para x, pues vamos a tener que C1 coseno de lambda x más C2 seno de lambda x. Y nuestra ecuación en t, o nuestra solución en t, va a ser entonces t es igual a C3e a la menos k lambda cuadrada t. Esta es una lambda cuadrada. Se me olvidó aquí, perdón. Ok, entonces tenemos aquí nuestras dos ecuaciones que ya conocemos. Son las mismas que venimos haciendo desde el principio de los tiempos con la separación de variables, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Nuestras condiciones de frontera ahora se van a escribir como x de 0, que sigue siendo igual a 0, y x de 1 va a ser ahora igual a menos h, que es la constante que teníamos, por x1. Recuerden que en este caso estamos, la función, o sea, la función u de temperatura, pero únicamente en la variable de x. Entonces, por eso podemos expresar las condiciones así. Si nosotros reescribiéramos esta segunda condición de manera que pareciera una condición homogénea, entonces tendríamos que, perdón, este es x', lo siento. Sí, por la u que está derivada. Entonces va a ser x' de 1 igual a menos h por x de 1. Entonces, en este caso, si quisiéramos reescribir esto para que parezca una condición homogénea, pues tendríamos que x' de 1 más h de x, h por x de 1 es igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos nuestras dos condiciones, las cuales vamos a aplicar a la solución x. Al aplicar la primera condición, bueno, pues
fácil, ¿no? Vamos a tener que C1 por 1 más C2 por 0 es igual a 0, y así como lo veníamos viendo, pues C1 es igual a 0. Y entonces la función x va a tener la forma de C2 por el seno de lambda x. Denme 2 segundos. Listo, una disculpa, muchachos. Ok, entonces como C1 es igual a 0, pues tenemos que la función x va a tener la forma entonces de C2 por el seno de lambda x. Y es aquí entonces donde vamos a sustituir la segunda condición. Y para ello, pues primero tenemos que derivarlo, ¿no? Entonces, x' va a ser C2 lambda coseno de lambda x. Y ahora sí, ya teniendo x y su derivada, pues vamos a sustituir para encontrar la segunda condición. Es decir, x' de 1 más h por x de 1 sería igual a C2 lambda por coseno de lambda más C2 lambda es igual a, por seno de lambda, C2 por seno de lambda es igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, a diferencia de los casos anteriores que teníamos, pues aquí no vamos a obtener directamente el valor de uno de los coeficientes, o sea, el coeficiente C2, pues no lo vamos a poder despejar directamente. Lo que sí vamos a poder hacer, pues, es escribir esto en términos precisamente, o sea, encontrar una... ¿Saben qué? Aquí me faltó la h y nadie me dijo nada. Es más h por C2 seno de lambda igual a 0. Así. Lo que sí podemos hacer, ya que puse la h que me había faltado, pues es precisamente escribir lambda en términos de alguna otra función, ¿sí? O de algún otro valor. Entonces, si nosotros despejamos aquí, pues vamos a tener que seno entre coseno es tangente de lambda, y esto sería igual a menos lambda sobre h. ¿Sí? Aquí reescribiendo y reacomodando. Entonces, lo que estamos buscando aquí, pues son los valores propios de la función tangente y las raíces de la ecuación lineal que tenemos aquí, ¿sí? Si nosotros graficamos estas dos ecuaciones para ver cuáles son los puntos de intersección que tienen, bueno, la función tangente es como así, ¿no? Como así. Pero aquí pues tenemos distintos valores de lambda, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos aquí recorriendo, pues esto se vería más o menos así. Y tendríamos una serie de distintas curvas que representan a la familia de tangente, ¿sí? Pero luego lo que tenemos aquí en esta parte, pues es una ecuación lineal, ¿no? De como y es igual a x, bueno, a menos x, por lo menos que tenemos aquí. Entonces, asumiendo que h es igual a 1, ¿no? O sea, son las dos variables que tenemos. Entonces, tendríamos más o menos, si es menos x, es así. Lo que esto nos va a indicar es que la función tangente y esta función lineal de menos lambda sobre h, pues va a tener un número infinito de puntos en donde se intersectan y precisamente se va a poder cumplir esta igualdad, ¿sí? Entonces, este número infinito de puntos, pues es básicamente lo que va a indicar los valores propios de la función que estamos buscando, que son los valores
propios de la función tangente con la ecuación lineal que tenemos, ¿sí? Entonces, si los valores propios los expresamos como que lambda n es igual a alfa n, ¿sí? O sea, es el valor propio, son precisamente las raíces de esta ecuación, entonces las funciones propias, ahí se funciona, ¿eso es? Las funciones propias, pues, de esta expresión de x que tenemos, ¿sí? Las funciones propias serían, perdón, d2 por el seno de alfa n de x. Recuerden que este alfa n pues corresponde precisamente al valor de lambda que se obtiene de aquí, o sea, es decir, el punto donde la función tangente y la función menos lambda h se intersectan, ¿sí? Son este conjunto de puntos. Entonces, pues este alfa n es precisamente lo que nos va a representar. Quiere decir que aquí ya encontramos el valor, el valor de los valores propios, valga la redundancia, de la función. Y entonces ahora sí podemos escribir la función u, que es la que nos representa el cambio de temperatura en la varilla, como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de an, que sería el producto de C2 por C3, por el exponencial que habíamos obtenido de la función t, por alfa n cuadrada, porque ya lo sustituimos por t, por el seno de alfa n x. ¿Sí? Entonces ya llegamos hasta este punto. Si se fijan, es muy similar a una serie de senos, ¿sí? A lo que es una serie de senos. Pero no es precisamente eso. Vamos a ver por qué. En este caso, nos falta entonces sustituir la condición inicial, que sería la tercera condición del sistema. Y tenemos que u de x, 0 va a ser igual a la sumatoria de an por, bueno, va a ser e a la 0 por el seno de alfa nx igual a 1. ¿Sí? Esto de aquí, muchachos, aunque pudiera parecer, no es una serie de senos. ¿Por qué no es una serie de senos? Porque los valores propios no tienen la forma de n pi sobre l, que corresponde a la serie de senos, ¿sí? Los valores propios ya dijimos que corresponden a la solución de esta ecuación, ¿sí? De la ecuación de tangente. Entonces, como no tienen la forma de una serie de, o sea, no tienen los valores propios, perdón, el argumento de la función seno no tiene la forma correspondiente de la serie de Fourier, pues no puede ser considerada una expresión en serie de senos. ¿Qué es entonces? Pues quiere decir que este desarrollo va a ser en términos de un conjunto de funciones ortogonales. ¿Qué funciones? Pues las funciones seno de lambda n por x, donde, como habíamos dicho, lambda n va a estar dado por, todos aquellos valores donde esto se cumpla, menos lambda sobre h. ¿Sí? Entonces, en este caso, el conjunto que tenemos funciones ortogonales, lo que buscamos es que sea ortogonal, o más bien va a ser ortogonal a una función peso. ¿Cómo le pongo? P. ¿Cuál es la función peso? Esta. ¿Sí? Y es ortogonal a este conjunto en el intervalo de 0 a 1. ¿Por qué de 0 a 1? Porque pues son los límites de x, ¿no? Desde acá lo vemos. De 0 a 1. ¿Sí? Entonces, ese es el intervalo en el cual se va a definir la ortogonalidad de este conjunto de funciones. Ok, entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo le hacíamos para expresar una función en términos de un conjunto ortogonal de funciones? Espero que hayan revisado sus notas al respecto, pero así rápidamente. Si tenemos nosotros
f de x, ¿sí? Entonces, esto se va a escribir como la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de Cn. Ay, perdón, gracias. Por la sumatoria de Cn, que son los coeficientes del desarrollo en serie, por phi de nx, donde phi corresponde a cada una de las funciones en el conjunto ortogonal, ¿sí? Los coeficientes Cn, ¿sí? Los coeficientes de este desarrollo en serie ortogonal se escribían o se representaban como la integral de a b de la función f de x por la función del conjunto ortogonal entre la norma de las funciones del conjunto ortogonal al cuadrado, ¿sí? Y esta norma pues no era otra cosa que la integral de a b de phi cuadrado n de x. ¿Okay? Esto es nomás así para recordar cómo se expresa una serie, o sea, una función, perdón, en términos de una serie, cómo se expresa una función en términos de una serie de un conjunto de funciones ortogonales. ¿Sí? Entonces, pues ya que tenemos esto, esta expresión es precisamente la que estamos nosotros buscando, ¿sí? Queremos representar la función 1 en términos de los coeficientes multiplicado por todas las funciones de un conjunto ortogonal. Quiere decir que, pues, el coeficiente AN que estamos nosotros buscando corresponde al coeficiente CN de la expresión en función de las funciones ortogonales, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la integral en el intervalo dado de la función que queremos expresar por el conjunto ortogonal entre la norma. Sería de 0 a 1 de seno cuadrado de alfa nx de x. ¿Ok? Entonces, para integrar esto, bueno, pues la integral en el numerador está sencilla, ¿no? Es nada más una integral de seno, y la integral en el denominador, pues, se utiliza mediante una identidad. Al integrar el denominador, muchachos, nos va a quedar una función con ángulo doble. Entonces, utilizando la identidad del ángulo doble, vamos a poder simplificar esta expresión, y al final vamos a encontrar entonces que AN es igual a 2 sobre H por 1 menos coseno de alfa n sobre alfa n por H más coseno cuadrado de alfa n. ¿De dónde sale la H? Pues recuerden que la función la función seno va a estar ligada con la función tangente, ¿sí? Y la función tangente pues depende de H también. De hecho, desde acá, ¿no? Lo podemos traer. ¿Sí? Entonces, eso es utilizando la identidad de ángulo doble. Ahí es donde va a salir ese valor de H. Ahí nada más para que ustedes lo hagan con calma y hagan la integral, utilicen las identidades y despejen. Bien, entonces, pues ya que tenemos el valor de los coeficientes de la serie ortogonal, ahora sí podemos la función, ¿sí? Que va a representar el cambio de temperatura a través del tiempo y a lo largo de la varilla como la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de 2h por 1 menos coseno de alfa n sobre alfa n por h más coseno cuadrado de alfa n, ¿sí? Por el exponencial menos k alfa cuadrada t por el c. ¿Ok? Y esta sería entonces la solución que estamos buscando. Aquí obviamente esto depende pues no solo del valor perdón, pues depende del valor de h, ¿sí? Para
poder ser pues esta expresión, pero al final h pues va a ser una constante. ¿Sí? ¿Dudas? Maestra, otra vez, ¿por qué sale h ahí en la integral? Ay, espérame porque casi no lo escucho. A ver, dígame. Otra vez, ¿por qué sale h ahí en la integral? O sea, ¿de dónde sale? Ah, pues es que aquí cuando usted integre seno cuadrado, ¿sí? Le va a quedar un seno de 2 alfa. Entonces va a utilizar la identidad de ángulo doble que tiene que ver con coseno. Entonces, utilizando esta expresión, que ya se me perdió, esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? En la que se relacionan seno y coseno, pues lo podemos expresar a través de, en términos de h. Ay, en términos de h. ¿Sí? O sea, seno y coseno se relacionan a partir de tangente, utilizando la del ángulo doble, lo convierte, vamos, utiliza la identidad y es donde va a aparecer esta otra expresión. Ah, bueno, de hecho acá estaba la otra, miren. Aquí, esta, está más simple. Sí, recuerden nada más pues que tangente sigue siendo seno sobre coseno. Entonces ahí, aquí tiene usted, aquí le va a quedar, al integrar esta parte, le va a quedar un coseno y al simplificar esta parte le va a quedar seno y coseno. Entonces simplificando la expresión como tangente o cotangente, pues va a aparecer la h. ¿Sí, más o menos? Bien. Sí, ¿Sí? O sea, gracias. es nada más porque al integrar el seno cuadrado aparece un ángulo doble y utilizando la expresión del ángulo doble, pues se puede simplificar y al final le va a quedar en términos de tangente o cotangente y pues es donde aparece la h. Ok, gracias. Bien. Entonces, muchachos, bueno, pues básicamente esto sería este tipo de problema.